nacer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Muy buenas, queridos vinonautas. Una vez de nuevo con ustedes, con nuestro programa Arte y Vino. Ya estábamos deseosos de volver a compartir con ustedes, que como siempre decimos, con esos comentarios que después de cada programa nos hacen tan bonitos y con tantas sugerencias. La verdad que es una maravilla poder interactuar con ustedes de esa manera. De nuevo, muy felices de estar aquí. Hoy un poco nervioso porque ustedes, los que han seguido nuestro programa, saben que habitualmente yo hago una presentación y digo que tengo a mi lado personas muy importantes, mi productor Pablo y el invitado, que es una sorpresa. Pero en este caso, hoy mi productor Pablo me ha pedido de favor que no invitara a nadie, que él quería hacer un programa sorpresa, que quería sorprenderme, que quería hacer algo diferente, y estoy nervioso porque realmente no sé qué es lo que quiere hacer. Bienvenido, Pablo, cuéntanos cuál es la idea. Oye, gracias, Javier, por escuchar. Primero que todo, saludar a los que nos ven y nos escuchan, decirles que estamos, como siempre, en Roku, Fight TV, Euforia, YouTube, Facebook, todas las redes sociales. Oye, nada, sencillo. Este programa, cuando lo soñamos, la idea era hablar de vino. De hecho, hemos recibido muchas solicitudes de personas que nos escuchan y que nos ven y que nos han pedido que hablemos de vino. Y yo les he contestado que sí, que efectivamente la idea es esa. Y hemos estado hablando de vino, solo que la gente me ha pedido más, que se hable más de vino. Y yo hoy voy a complacer a los que nos han pedido. Y la sorpresa es que el artista hoy aquí es Javier, que el invitado es Javier y que hoy yo le voy a preguntar a Javier todo lo que me dé la gana y que hoy esto va a ser con permiso, que te voy a poner en un compromiso. Una hora de con permiso te voy a poner en un compromiso. Hoy es una hora aquí gozando y guarachando con Javier y el vino. Sí, ¿qué te parece, mi hermano? Me parece estupendo, porque es verdad, Pablo. Bienvenido. Es verdad, Pablo, que estamos muy felices de que ha habido muy buena acogida del programa. Claro. Pero la gente que nos conoce y que nos conoce fuera, que sabe que hay la posibilidad de desarrollar mucho más el tema del vino. No es que todos los programas vayan a ser así, pero sí que nos ha dicho que por qué no hablábamos un poquito de otras cosas y ampliábamos un poco la parte del vino. Yo humildemente no quería, pero bueno, te agradezco. Sí, no, había que hacerlo ya y vamos a entrar en materia, ¿verdad? Claro. Miren, yo conocí a Javier en un lugar, que después vamos a hablar de esos lugares, en un lugar donde yo conocí a Javier y muy humildemente él se me presentó como sommelier y a mí me llamó mucho la atención. Digo, wow, un sommelier, qué bueno hablar de vino, me gustan los vinos, me gusta la cultura vinícola, me considero un vinonauta, como me enseñaste, un vinonauta, y la idea era hacer un programa de vinos, pero después la idea se convirtió en un sueño. Yo decía ahorita que Javier es de los amigos que ayudan a aterrizar sueños. Gracias. Y tú me has ayudado a aterrizar el sueño sobre el tema de los vinos. Y decidimos empezar el programa como la gente lo ha visto, pero yo creo que tenía que llegar este momento. Porque lo lógico es que lo hubiéramos hecho al principio, pero como aquí vale todo y no hay pasiones ni prejuicios, nada, lo estamos haciendo en esta etapa que con el favor de Dios ha sido muy buena para el programa. Javier Méndez, ¿verdad? Méndez. Oye, tú tienes nombre de pelotero. Pelotero cubano de industriales. De industriales. ¿Tú eres industrialista también? No, yo no soy muy aficionado. Acuérdate que al ser español sí, no hay mucha cultura sí. Ni posibilidad de ver pelota en España. Entonces yo he venido un poco a saber de la pelota casi llegando a Miami, ¿no? Es difícil, pero bueno. Sí. Javi, coméntame algo. ¿De qué lugar de España eres? Yo soy, madrileño, de Madrid. Soy madrileño. No te voy a preguntar la fecha de nacimiento porque les puedo decir que Javier y yo somos contemporáneos. Así que nosotros nacimos en 1900.com. Pero no hay miedo. Si hay que decir la fecha de nacimiento, se dice que no hay ningún miedo. Con ese rostro lo puedes decir. No hay ningún miedo, Oye, madrileño.
Javi, tu primera infancia, ¿cómo transcurrió? ¿Normal? ¿Entre viñedos? ¿Entre qué? ¿Cómo es la cosa? No. ¿Jugando fútbol? ¿Qué hacías? ¿Cómo fue la infancia? Yo jugaba al fútbol y jugaba al tenis. Oh, de hecho, hay algo porque hace mucho tiempo ya de esto, ya soy una persona mayor. Pero yo fui tenista profesional. Qué bien. Hasta los 20 años más o menos. Y ahí ya había que escoger un poco entre los estudios y eso. Y hubo un momento delicado que tuvo que tomar una determinación. Y bueno, me dediqué al tema estudio y tuve que abandonar el tenis profesional. Pero bueno, tuve bastantes años primero combinando fútbol y tenis. Y luego ya cuando pasé al plano profesional, ya haciendo única y exclusivamente ¿En estos momentos practicas deporte, aunque sea de manera ocasional? Hago gimnasia, corro, eso, pero ya deporte de raqueta o eso. No. Bueno, algún día tendremos que regresar, No. Tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Oye, Javi, coméntame. Me dices que tuviste que incorporarte a los estudios. ¿Qué estudiaste? Lo primero, me has hecho una pregunta que yo creo que no te la he respondido bien, porque me ha dicho cómo transcurrió tu infancia entre viñedos. Sí. No, igual que en España no hay cultura de pelota, sí hay una cultura muy grande de vino. Claro. Y lo que sí nos pasa a todos los españoles, ninguno te puede decir lo contrario, acaben siendo sommelier o no acaben siendo sommelier, es que no hemos transcurrido cuando éramos pequeños con nuestros padres y nuestros abuelos en muchas tertulias, en muchas comidas, tanto en la casa como en restaurantes fuera, y que una de las cosas importantes que había en la mesa siempre era el vino. Siempre era el vino. Siempre era el vino. Y nos hemos criado como viendo eso como algo muy normal. Y muy escuchando siempre en muchos momentos las conversaciones de muchas cosas, pero a veces también de vino, dando nuestros padres, nuestros abuelos, opiniones de qué les gustaba, qué no les gustaba. Y eso incluso ha variado también mucho con el tiempo porque el vino es un reflejo de la comida de cada país. Luego seguramente me vas a hacer preguntas que vamos a profundizar en eso. Sobre eso. Pero el vino es un reflejo de la comida de cada país. Entonces, cuando yo era pequeño, la cultura culinaria de comida en España era de platos muy fuertes, muy fuertes. Era muy típico, pues, cosas con chorizo, con judías, con alubias, con frijol, como dicen ustedes. Garbanzo, cosas muy fuertes. Panceta. Con lo cual, en aquel momento, los vinos que estaban de moda o los vinos que más se consumían en España eran vinos que aguantaran ese poder de esa comida, ¿no? Con el tiempo, España se colocó como uno de los países de vanguardia, incluso en modernidad de cocina, junto con Francia, Perú y otros países. Y llegaron estos chefs maravillosos, Ferran Adrià y toda esta gente que estuvo ganando durante años y nominada y ganando durante años mejor restaurante del mundo, mejor tal. Entonces, esa comida se fue haciendo más elaborada, más gourmet, diferente, y los vinos fueron evolucionando en esa misma dirección. Allá vamos a llegar. Me imagino que en algún... me imagino no. Hay algo muy importante que vamos a sostener en esta conversación, que es que vamos a hablar de maridaje. Entonces, pero antes de llegar allá, yo quiero que Javier me reafirme algo o sea, creciste en un ambiente de vinos, por decirlo de alguna manera. Sí, España tiene un ambiente de vino. Eso me imagino que ayudó a formar tu interés e intención por la carrera o la profesionalización como sommelier, ¿sí? Te voy a contar la historia porque tuvo mucho que ver. Sí. Pero yo me hago sommelier por casualidad y la historia es bien típica de España, ¿no? Yo trabajo en una compañía de developer, de tema de constructores. Yo era dueño, era socio. Yo ya en esos momentos era un fanático del vino. En España hay muchos clubs de vino donde tú te haces membresía y te mandan muchísima información y te mandan todas las tendencias de vino. Y yo a todo eso, yo lo tenía. Yo era dueño, estaba afiliado como a 3 o 4 membresías de los clubes más importantes, recibía vinos todos los meses. Eso yo eso ya estaba. Pero en ese momento, como developer,
éramos 2 socios. Mi socio llevaba toda la parte de arquitectura, él era arquitecto, Sí. llevaba toda la parte técnica de proyecto y yo llevaba toda la parte de negocio del ese. Y en España todos los negocios, Pablo, se cierran en una mesa comiendo. Diríamos, como me has dicho otras veces, que una buena conversación, un buen negocio no se cierra con una ensalada, se cierra con un vino. Obligado. En España, eso de mandarse emails y contestar por email o por mensaje no existe. Entonces, si tú quieres cerrar un trato de cualquier cosa interesante, importante, al final siempre acabas teniendo que quedar con la persona físicamente en vivo y casi siempre es comiendo, almorzando y bebiendo. Y entonces a mí me pasó una cosa muy curiosa y era que nosotros hacíamos developer en los pueblos de alrededor de Madrid, que son pueblos de gente mayor, muy tradicional, muy clásica, y nos reuníamos con gente para comprarle el suelo o los alcaldes de los lugares para conseguir las licencias. Todo y eso. esas cosas, claro. Y nos pasaba que yo ya en ese momento tenía un conocimiento muy grande de vino y yo me juntaba con gente mayor que bebían vinos muy viejos, muy clásicos, muy de mis abuelos, ¿no? Sí. Y no había manera. Cuando quedábamos para comer, cada vez que el chiquito joven, yo en ese momento era joven, cada vez que el chiquito joven iba a proponer cualquier cosa, tú no sabes, tú eres joven. Entonces un día le dije a mi socio, ¿tú sabes qué? Nunca pensé que al final iba a ser mi profesión, ni iba a vivir de eso. O sea, más bien lo hice por placer, ¿no? Claro. Porque yo era un gran aficionado al vino. Entonces me apunto a un curso de sommelier en la Escuela de Toledo y me saco un título que fueron 500 horas, fueron muchas horas. Muchas horas, sí. Para un hobby. Pero evidentemente eso me sirvió mucho porque me pasaba que ya en ese momento cuando íbamos a eso y yo intentaba hablar y alguien iba a contarme y ya mi socio decía, no, espérate, que estás hablando cuidado, con un sommelier graduado. Él es sommelier y está... Y bueno, yo creo que eso fue una cosa que al principio yo la usé mucho en aquel trabajo, porque yo me acuerdo que jugaba un poco con mis invitados o con la gente con la que quedaba a comer y yo un poco indagaba en sus gustos y buscaba lo mismo que le gustaba, pero en vinos mucho más modernos, de más tendencia, cosas más suaves. Y ahí fue donde yo, de alguna manera, aunque lo di en el curso sommelier, donde yo empiezo a practicar el maridaje. Porque yo lo que quería de alguna manera era sorprender a esas personas con las que yo quería cerrar el negocio, de tal manera que aquella experiencia fuera una exquisitez, claro, y tuviera que ver una cosa con la otra. Sí, porque me imagino que en España un buen vino era un personaje dentro de la trama del cierre de negocio, y me imagino que como profesional dice mucho de Javier, ese que está negociando, pero que además sabe sugerir un buen vino, sabe sugerir. Daba caché, daba nivel. Daba caché porque era el dueño de la compañía, pero que a su vez era sommelier y tenía esa y estás hablando, ojo, muy importante, situarse en el contexto. Estás hablando de un pueblo. O sea, no estás hablando, o sea, es Madrid, pero son los pueblos de Toledo de alrededor, que son pueblos chiquititos, con la iglesia, el bar, tú sabes, pueblos pequeños. Entonces, en esos pueblos, el que incluso al mismo alcalde o a la misma persona le daba también caché venderle eso a una persona que de alguna manera fuera un poquito ilustrada. Claro. Oye, qué bueno, me da gusto eso. Entonces, estamos diciendo que llegaste a sommelier un poco que por casualidad, por hobby. Porque me gustaba mucho y en un momento determinado me pareció que era de utilidad. Sí. Nunca pensando que yo al final me iba a dedicar a eso. Aclárame algo. ¿Cuál es la función principal de un sommelier hoy en día? Bueno, esta es la pregunta del millón. Necesitaríamos otra hora más. No, pero es interesante. Bueno, sí. Vamos a empezar por el principio, lo que es un sommelier. Si nos vamos a épocas muy, muy, muy antiguas, el sommelier comienza siendo la persona que probaba el vino que le daban al rey, antes del rey. Por si estaba envenenado. Entonces, sí. si el sommelier no se moría, entonces ya el rey bebía. ¿Se murieron muchos? Sí, algunos. Pero no llegaba a morirse el rey normalmente. Sí. Entonces el sommelier empieza como teniendo un poco esa función de protección con respecto al vino, pero de la autoridad, ¿no? Que en ese momento era el rey. Después de eso evoluciona un poco y lo que hace el sommelier es
que como el rey viaja, se mueve, va a la guerra, etcétera, etcétera, y tiene que mover, él es la persona que viaja con el vino del rey y vigila que todo esté en orden, en condiciones, a buena va subiendo de temperatura. rango. Va subiendo de rango. Más adelante, ese mismo sommelier se le va ampliando, ya cada vez hay más medios, y se va ampliando su función. Y es la persona que también, cuando hay los eventos reales, cuando hay... ya si te fijas bien, al principio el sommelier es como una figura del rey nada más, o sea, como muy limitante, pero a poquito que se va abriendo, se va como abriendo para el resto de la humanidad, ¿no? Sí, se Entonces, va ahí ampliando. empieza siendo la persona que elige lo que va a pasar en cualquier tipo de evento o recibimiento de otro rey o cualquier cosa, y que tiene que estar pendiente de que todo sea del agrado, qué vinos van para los caballeros de primer nivel, qué vinos van para los de eso. O sea, él ya ahí en ese momento tiene una función más amplia y empieza a discriminar. Sí, empieza a cosa discriminar. fuerte. Realmente hasta hace bien poco debería ser la función, tú me preguntas, actual. Realmente tú deberías de tener en un restaurante, en un buen restaurante, bueno, en un restaurante que se precie siempre debería haber alguien de entre los meseros o de entre la gente, por lo menos uno, que tuviera conocimiento de vino y que pudiera aconsejar o asesorar o guiar a la gente que está sentada ya veremos por qué, porque luego vamos a llegar al punto del maridaje, que nos va a explicar por qué. Desgraciadamente, a veces tener una persona que sepa de vino de verdad es costoso. Entonces, solamente en algunos restaurantes, sobre todo de Europa, o en Miami hay muy poquitos. Hay algunos en Brickell, pero hay muy poquitos restaurantes donde hay un sommelier de verdad, que debería ser la persona que cuando la gente pide la comida, aparece él y él propone, que ahí entramos en lo del maridaje. Propone en base a qué, al tipo de comida, a lo que vayan a tomar, a las salsas, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pretendiendo en un restaurante donde tú haces una comida muy rica es que la gente se vaya con una super experiencia. Y si la persona en su desconocimiento tiene una mala opción, muchas veces esa combinación destruye lo maravilloso que tú hayas hecho en la cocina. El vino lo puede destruir en un minuto si la combinación es mala, ¿no? Y viceversa. Teniendo en cuenta eso que me estás diciendo, voy a otra pregunta. ¿Qué se necesita para ser un buen sommelier desde tu punto de vista? Bueno, hay una parte que es estudiada, y hay otra parte, como en todas las profesiones, como músico, como cualquier cosa, que tiene también un poco que ver con tus habilidades. Siempre vas a tener esa duplicidad. Sí te voy a decir algo, Pablo, y te voy a ser honesto. Un sommelier que tenga buena la base de teoría, va a ayudarle mucho en la parte de cata. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes muy claras muchas cosas de teoría, la parte de cata va a descartar muchas cosas. Entonces te va a ayudar. O sea, yo hubo una época, en estos momentos no estoy igual de activo como sommelier en catas diarias como estuve durante un tiempo, pero me acuerdo que en aquel tiempo el hecho de tú tener esa base tan grande hacía que muy rápidamente pudieras detectar muchas cosas de un vino por omisión. O sea, por decir, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser, tiene que ser por aquí porque este vino tiene estas características. Muy bien, me has dicho algo que, o sea, has entrado ya en técnicas y cata. Estoy aprendiendo, ¿eh? Todavía, estamos en eso. Estamos en eso. Oye, coméntame, ¿cómo tú describes un proceso básico de cata o de catación de vino? ¿Cómo lo describes? Bueno, primero, ya que vamos a hablar, hay dos cosas que son diferentes, que a veces la gente las confunde. Una es la cata y otra es el maridaje. Vamos un poco a explicar. La cata es la forma en la que el vino pasa en vista, en nariz y en boca, para que tú saques todas las cualidades que tiene ese vino, para tú saber lo que tú te estás bebiendo y para tú saber lo que hay ahí. No es directamente meterse el vino en la boca y catar. Eso tiene que pasar por un proceso donde antes de eso tú tienes que chequear un par de cosas, que luego llegaremos a eso.
el maridaje tiene una parte de cata. Por eso digo que la gente a veces lo confunde. El maridaje es una cosa que va en varios tiempos donde tú combinas comida y bebida de tal manera que tú puedas hacer una combinación correcta para ensalzar los aromas, los sabores, los olores y todo lo que tiene un vino para que tenga sentido. Como te decía antes, Pablo, perfectamente puedes estropear un vino, una comida o las dos cosas con una combinación desastrosa. Sí. Y el maridaje es mucho sentido común. Pero lo que te decía, cata es solo vino. Solo vino. Maridaje es cata con comida. Allá vamos a llegar. Antes de llegar al maridaje, quería preguntarte dos cosas. Una, en primer lugar, las técnicas, el manejo de bodega, o sea, esta parte, bueno, ya sabemos que son diferentes uvas, se cosechan. Ese proceso entre cosecha y bodega, ¿pudieran resumírmelo muy rapidito para que un poco que se entienda? Hay dos personajes fundamentales en el mundo del vino, que son el enólogo y el sommelier. ¿Cuál es la función del enólogo? El enólogo es el creador, es el que le dejas el cuadro en blanco y lo pinta, ¿no? Ya. Y el sommelier, como si dijéramos, es la persona que una vez que el cuadro está pintado, lo describe, lo desarrolla. Entonces, el enólogo es la persona que el enólogo es muy importante, es importantísimo. Yo diría incluso humildemente que mucho más que el sommelier. El enólogo es una persona que analiza el suelo, el lugar, las uvas adecuadas para el sitio, en función de si el terreno es rocoso, es húmedo, es seco, es árido. Todo eso influye en muchas cosas, en la elección de si el vino, lo correcto o lo ideal, no lo correcto, es hacer vino blanco, vino tinto, con qué uvas es mejor hacer el vino en ese lugar. Tienes que tener también en cuenta la altura, es fundamental, si la bodega está a nivel de mar o está bien alto, porque hay unos cambios de temperatura muy bruscos que favorecen a unas uvas y a otras no. Hay muchos factores que el enólogo escoge, decide, y a partir de ahí tiene que pensar en el rendimiento de la bodega y tiene que pensar en muchas cosas. Me parece que es bueno profundizar, Pablo, ya que me has hecho la pregunta. Sí, claro. Por ejemplo, el enólogo tiene que decidir qué parte de la uva que tiene la va a destinar a vino joven o a vinos con crianza. Sí. Con lo cual, tiene que hacer, por un lado, lo que le apetece como enólogo, que es creador, que es artista, pero por otro lado, con la suficiente inteligencia, junto con el dueño de la bodega, si no es el mismo, a veces son el mismo, el enólogo a veces es una bodega familiar y es uno de los hermanos, pero cuando no lo es, también se tiene que poner de acuerdo qué es lo que va a ser rentable, porque normalmente el vino joven es un vino que está muy rápido a la venta y te genera ingresos, y generalmente los vinos con crianza son vinos que se demoran muchas veces en salir, 2 años o más, y te está parando la posibilidad de ingresos durante más de 2 años. Sí, de mercancía inmovilizada. Con lo cual, ahí él tiene un trabajo muy, muy complicado. Y luego tiene otra cosa que también es muy importante y que encima es al azar y ni siquiera la puede controlar. El sommelier prácticamente lo puede controlar todo, pero el enólogo desgraciadamente no. Que es, por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado en las películas que dice la cosecha del no sé cuánto, el 93 fue una cosecha muy buena. Sí. Bueno, ¿a qué se refiere cuando habla de cosechas muy buenas? Se refiere, por ejemplo, a que ese año hubo nevadas, hubo granizos, hubo temperaturas o tempestades o climatología que han hecho que de una posibilidad del 100% de uva que podría salir de una eso, a lo mejor sale el 30, el 40, el 50. Entonces, por ejemplo, cuando hay una posibilidad de 100 y sale el 80 o el 90, la cosecha fue espectacular. Pero cuando sale menos del 50, generalmente son que dice, ese año la cosecha fue malísima. Es porque no es que solamente salió de la cantidad que podía haber salido muy poco, es que la que salió dañada. No fue buena. Porque si la otra se estropeó, la que se recogió no fue una uva claro, que estaba óptima, ¿no? Sino que probablemente era una uva que no estaba al 100% de condiciones, y eso, para según qué vinos, afecta tanto que a veces los dueños de las bodegas deciden
en una añada, en un año, les parece que la uva es tan mala que deciden solamente hacer vinos jóvenes. Ya. O sea, no hacen ni siquiera los vinos de alta gama, saltarse ese año. Saltarse ese año. Y decir, este año ha sido un desastre. Sí. No. No. Entonces, bueno, el mundo del vino es lo que tiene, Pablo, que es muy bonito. Cuanto más aprendes, cuanto más vas sabiendo, más cuenta te das que no sabes nada. Ya. Y que hay mucho que aprender. Y a veces uno llega, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Y se hace un nombre y se ve en un nivel y se junta con gente que viene de fuera, que son... Yo, por ejemplo, tuve un socio, uno de los 10 mejores enólogos del mundo, y uno se da cuenta de que hay millones de cosas y que uno todavía tiene que... Que uno todavía no las conoce, no las domina. ¿Sabes qué? Se nos ha ido casi el primer tiempo, pero me siento cómodo, me siento bien porque en el segundo tiempo podemos estar hablando de algo que para mí es muy importante, o sea, igual que para ti, que es lo que tiene que ver con el maridaje y algo muy importante, que aquí no vamos a dejar de hablar de arte. Estamos hablando del vino, que es un arte, pero también vamos a hablar de cómo Javier se relaciona con el mundo del arte. Solo decirles algo, estamos en Roku, Fire TV, estamos también en Euforia, estamos en YouTube, estamos en nuestra aplicación y en latinísima.net. Hermano, dime, nos vamos al descanso. Nos vamos y regresamos. Un momentito nada para más. la próxima ya vamos a tener con el vino abierto. Claro, ¿Okay? Para eso está hecho, para entrar en calor. Para entrar en calor, según como tú me enseñaste. Así mismo. Ya. Bueno, mi gente, nos vamos, pero regresamos pronto. Un saludo. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor.